Bueno, tengo que decir que estoy bastante nervioso. Primero, muchas gracias a la organización por darme la oportunidad y porque además he tocado un poco las pelotas con el título, supongo que os habréis dado cuenta, porque se llamaba FusiAPIs y luego ha cambiado a esto, pero el contenido es el mismo. Lo de FusiAPIs es porque yo tenía una Lightning Talk de estas, súper cortita, y había que atraer a la gente, y entonces esto de FusiAPIs pues parecía molar un montón, y luego cuando hice la extensión y hice otras técnicas de method dispatching, pues dije, esto de FusiAPIs no tiene nada que ver, pero... Y entonces, bueno, cambié un poco el nombre. Me gustaría ver que todos veis la consola, ¿vale? Porque va a haber código, va a haber código Python, va a haber terminal también, entonces, bueno, pues me gustaría ver si el tipo de letra es el adecuado, lo subimos un poco, todos por detrás también veis y... Vale, bueno, pues me gustaría empezar con un caso. Yo trabajo con Git. ¿Alguien aquí no sabe lo que es Git? Todo el mundo sabe lo que es Git, ¿no? Y Git o cualquier otro sistema de control de versiones, ¿no? Pero Git tiene una feature que a mí me gusta mucho, pero que a veces es un poco frustrante. Voy a hacer un ejemplo. Voy a crear un repositorio. ¿Veis? Porque os digo que tiene y voy a entrar. Y aquí voy a ir haciendo clear para que lo veáis todo arriba, ¿vale? Aquí voy a iniciar un repositorio de versiones. Vuelvo a hacer clear. Y pues nada, voy a lo típico. Crear un archivo, poner algo ahí. Vale. Vuelvo a hacer clear. Y ahora pues tendré ese archivo y si hago un git status, me sale que no lo tengo añadido, todo el mundo lo ve, el readme ahí en rojo. Bueno, entonces lo añado. Clear. Ahora ya debería salir en verde. Status. Vale, ya sale en verde. Y ahora digo, venga, voy a hacer un commit. Aquí. Commit. Sí, lo sé, parte de la demo. Estoy nervioso. Esa doble I es igual. Aquí son dos. ¿No? Y dice ese. Y esto seguro que os ha pasado a todos los que habéis trabajado con Git. Si no habéis puesto solo una M, habéis puesto 3. Y si no, os habéis saltado la I o le habéis dado la vuelta o algo así. Y dices, bueno, ok, ahí pone commit y joder, ¿en serio hay otro comando? Y hasta le da un mensaje, ¿no? Digo, ¿en serio hay otro comando que se parezca tanto a commit que no podías interpretar que sencillamente era commit? ¿No? Y digo, bueno, no sé, a lo mejor hay una instrucción que es súper parecida. Entonces, bueno, vamos a verlo. Por, yo que sé, a lo mejor por la C, bueno, podría ser commit tree. Bueno, sí, podría ser commit tree. Column seguro que no, y no hay muchas otras más opciones. Pero podía ser commit tree y ni siquiera me la ha sugerido. ¿Vale? O sea que bueno, hay bastante diferencia. Bien. Bueno, vamos a cambiar ahora a Python, ¿vale? Y vamos a decir, y esto si lo hiciéramos si programáramos nuestro propio intérprete de Git, o nuestro propio... Sabéis que Git reunifica muchas otras instrucciones, o sea que hay el comando commit es un programa que es git commit, podéis acceder mediante git commit, pero Git sirve como de pasarela y entonces lo presenta como si fueran diferentes comandos, cuando en realidad son diferentes programas. Bueno, digo, vamos a hacer lo mismo, vamos a intentar hacer lo mismo desde una interfaz Python. Entonces, bueno, pues nada. Yo me he hecho un modulito, luego tenéis el código cuando está subido a mi repositorio de GitHub, y me he hecho un modulito en Python. Esta demo, todo esto está preparado para Python 3.4, en el que pues prácticamente lo que hace es tirar un comando help all
parsear los comandos, ya sé que los podría leer de un determinado directorio, pero así dependo directamente de Git. Entonces lanza Git help, se parsea los comandos, igual que os he enseñado ahí, y crea un método, en tiempo de generación del objeto, crea un método por cada comando. Y luego nos permite usarlo de una manera que ahora mismo vais a ver muy parecida a como usaríamos una línea de comando. De hecho, voy a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? De aquí me importo mi módulo Git. Uy, no. Vale. Creo mi objeto Git. Sobre una carpeta. Las propias diapositivas, aunque ya sé que lo he creado en GitRepo, ahora lo cambio, las propias diapositivas son un repositorio. Entonces, bueno, yo podría hacer aquí un git status. Esto no va a funcionar, ¿eh? ¿Vale? Y me saldría esta salida. Y como esto es muy feo, realmente esto es un resultado que me he creado, te dice el exit code, te dice la salida, el error, y como esto es muy feo, pues, y aquí no puedo hacer clear. De hecho, aquí no sé cómo demonios hacerlo, si alguien tiene algún truco. Ey, muchas gracias. Aquí puedo activar un modo que es el interactivo este, y ahora ya me saca la salida como Dios manda, ¿no? No me devuelve un resultado ni nada. Se ve un poco pequeñico por las limitaciones del proyector, pero vamos, aquí se entiende perfectamente. Entonces yo voy a hacer una cochinada aquí para cambiar de repositorio, que es cambiar los internals, y esto tiene que ver con la charla, ya lo veréis, de la clase. Sé que deberían cortarme las manos por esto, ¿vale? Pero como es mi instancia, pues... Y aquí, setup... Y ahora si hago un git status, pues ya me sale lo mismo que nos salía en el otro, ¿no? Y más o menos podemos usarlo igual. Ahora el problema de las sugerencias se agrava mucho más, porque como hay un método por cada comando reconocido, ahora si yo me equivoco, lo vuelvo a poner arriba. Ahora es que ni siquiera me da sugerencia. Ahora es que sencillamente pues el objeto Git no tiene el método commit. Y diríamos, bueno, pues nada, no pasa nada. Si quisiéramos hacer algo así, le añadimos una capa más, le ponemos el modo no interactivo este, donde tengo toda la información, le añadimos una capa más y usamos algún sistema para correlacionar los métodos que hay con la entrada que nos han dado y, bueno, intentar, algunos los que conoceréis, métodos mágicos o los que tengáis un entendimiento mayor, pues probablemente ya estéis pensando formas de cómo hacer esto, pero bueno, pues yo me he hecho la mía y es una librería que es Fusify. Voy a intentar colarla como parte de la librería estándar, pero eso era más fácil de pillar. Hey, ¿qué ha pasado? Ah, y el import, ¿veis? Este no está ni dentro. Y entonces, ahora me puedo crear una especie de FusiGit. Fusify. Y poner aquí Git. ¿Vale? Y voy a recrear el archivo, el objeto Git. Aquí en .gitrepo. Y ahora voy a intentar hacer ese, bueno, vamos a ver que todo está en orden. Así, falta el Git interactive. Si os dais cuenta, lo que he hecho es crear una clase nueva. O sea, ese método, ese Fusify, serviría como un decorador de clase, por ejemplo. Y ahora, pues ahí sigue todo. Y ahora voy a mandar un commit. Y me voy a equivocar a posta. Y aquí le voy a poner el mensaje. Sí, es muy amigable, pero bueno. Vale. Y asume que he querido decir commit, sencillamente lo ejecuta.
¿Comprendido hasta aquí? Esto, algunos os llevaréis las manos a la cabeza y diréis, joder, pues si el programa se come cualquier API porque le parezca muy parecida, aquí podemos tener unos side effects de cagarse. Y con la propensión que tiene el usuario a liar la parda con Git, esto puede ser terrible. Es verdad. Pero bueno, tampoco dice, venga, te voy a sacar ahí, si hay una ambigüedad mayor. No, stats, aquí. Pues te lanza un atributo de error y te dice, mira, no sé qué has querido decir entre stats y status. O sea, que tiene unos límites, ¿vale? De todas formas, vamos a ver el código y vamos a ver cómo está hecho. Pero bueno, esto era para ilustrar un poco el caso. Esto era la Lightning Talk, en principio, de las Fuzzy APIs, en lo que le daba origen al nombre. Y ahora vamos a entrar en materia, y ya os explico cómo se ha hecho esto. Y os enseñaré dos técnicas más que a mí pues, me parecen también bastante interesantes. Bueno, lo primero a mí me gusta empezar con una frase, es así de clásico. Y esta me gustó mucho, esto es de un correo que tiene Alan King, que sé que le falta una vez, pero bueno, sobre el reparto de mensajes en los paradigmas orientados a objetos. Este hombre fue pues uno de los padres de la programación orientada a objetos, ¿no? Creo, o evolucionó el lenguaje Smalltalk como el paradigma de la programación orientada a objetos. Y él se arrepiente muchas veces de haberle dado tanta importancia a la palabra objeto, cuando lo más importante y donde está el grueso de la implementación es en el dispatching del método y en definitiva en cómo se comunican los distintos objetos. Y además cuando lo ves así, pues el paradigma orientado a objetos realmente es un paradigma distribuido como otro cualquiera y la comunicación entre dos objetos es la comunicación entre dos unidades. Y bueno, la verdad es que lo enfocáis desde el punto de vista de la comunicación y todo tiene mucho más sentido. Sobre todo, o sea, aquí lo principal es el paso de mensaje, lo vamos a repasar de una manera muy sencillita, ¿vale? Al final, y de una manera muy abstracta, el paso de mensajes es la forma que tiene una unidad de comunicarse con la otra y pedirle que haga algo. ¿Vale? Es que no tenéis ni que pensar en una comunicación síncrona, es que puede ser totalmente asíncrona. Puede decir, oye, puede ser por callback, en plan de, oye, haz esto, cuando termines, me mandas este mensaje que yo ya sé responder a él con el resultado de la computación. O puede ser en plan de, venga, acto seguido esa unidad puede decir, venga, te lo mando y acto seguido yo bloqueo hasta que tú me lo vuelvas a devolver. Y eso sería lo más parecido a la programación orientada a objetos clásica, ¿no? Dentro del mismo entorno. Pero puede ser de otras maneras, también puede ser te paso un canal, ¿no? Como en CSP o como lo hace Go, que pasa canales explícitos y dices, bueno, pues te mando este canal y tú me dejas la respuesta aquí cuando puedas, etcétera, etcétera. Y además esos canales pueden ser objetos. Una definición muy general y muy abstracta. 4 pasos. Y nos vamos a centrar en los menos obvios. Pero bueno, los 4 son muy obvios. Primero, crear el mensaje. Y esto es fácil. Es poner un contenido y un receptor de la comunicación, no es más. Algunos sistemas, y las cartas son uno de ellos, también ponen el remitente. Bien. Otras veces será implícito. Enviar el mensaje y entregarlo. O sea, hay toda una serie, todo es un mecanismo de canalización. ¿Vale? Recibir el mensaje. No tiene más. Pero hay que recibirlo en algún lado. Y esto ya es uno de los pasos poco obvios. Entonces, vale, se recibe. Estamos acostumbrados a que mandar un mensaje en muchos de los lenguajes de programación de objetos actuales sea poner el receptor, un punto, un método y vamos a hablar de no alterar el estado, vamos a suponer que todo lo pedimos a través de métodos, ¿vale? Y entonces ponemos el nombre de un método, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, o le ponemos los argumentos. Sí, vale, pero realmente, y nosotros pensamos, pues ya está, hay un matching y el sistema es quien recibe el mensaje y lo da correctamente, lo entrega correctamente. Esto es precisamente de lo que vamos a hablar, de cómo se realiza esa entrega, ¿vale? Y finalmente, procesar el mensaje. ¿Y por qué he puesto esta imagen al final? Porque sí, hay que leer el mensaje y eso comienza una acción. Eso es lo que comienza una acción. Entonces hay aquí, entre este paso y estos, esto es el method dispatching. Ya no es la entrega del mensaje. Es, vale, ahora me he leído el mensaje, eso ha llegado a algún lado, que puede estar en la propia infraestructura del lenguaje o no. Eso
ha llegado a algún lugar y ahora eso se tiene que traducir en una acción. ¿Vale? Eso es de lo que va esta charla y eso es el Method Dispatching. Pasar del mensaje a la acción. Bien. En Python. Primero vamos a ver cómo sería en un sistema genérico, en una especie de pseudo Python. O sea, es Python lo que se escribe, pero no tiene ningún sentido, no os lo intentéis encontrar, ¿vale? Es un sistema inventado. ¿No? Es el proceso de seleccionar qué acción dependiendo del mensaje. Y os podéis imaginar que todos los mensajes llegan a una especie de post office, ¿vale? A una función. Realmente no invocamos una función, sino que pasamos por esta oficina de correos, y la oficina de correos recibe una sola cosa, que es el mensaje. Y de ahí extrae todo lo demás y dice, a ver, ¿quién es el receptor? Pues lo que ponga en el recipient del mensaje. El nombre. Aquí hemos supuesto que hay unos contenidos y que el contenido se divide convenientemente pues, en los típicos parámetros de una función, en la forma de identificar o de llamar a una función, que es mediante el nombre, sus argumentos posicionales y sus argumentos por palabras clave. Bueno, pues extraigo los tres. Y ahora digo, vamos a ver, si este es el método de dispatching normal, ¿no? El método de dispatching que podemos encontrar en Python, el típico. Si el nombre no tiene... Perdón, si el receptor no tiene ese nombre como atributo, pues lanzo un attribute error y no lo tienes y ya está. Y si sí lo tienes, recupero el miembro y luego el miembro lo invoco. ¿Vale? Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Sé que es inexacto, sé que el modelo de datos de Python es mucho más complejo y realmente se realizan muchísimas más cosas, habría que ver la instancia, habría que subir por la MRO, lo sé, pero como simplificación, ¿se entiende? Vale. Y ahora vamos a verlo en Python real. Diferencias. Las oficinas de correo están por clase. Vale, existen como tal, pero existen en cada clase, de tal manera que podemos redefinir cómo cada clase recibe y procesa los mensajes. Hay dos métodos separados. ¿Os acordáis esto que hemos dicho de que vamos a suponer que no hay alteración del estado? Ya, pero no podemos suponerlo en Python porque en Python existe la alteración del estado. Entonces, realmente, en un lenguaje orientado a objetos puros, los objetos son totalmente independientes. Si yo te tengo que pedir, y era la forma habitual de hacerlo antiguamente, ¿no? Que era set y un parámetro interno, y era la única manera de hacerlo. Entonces, y al final, si lo pensáis, es el patrón que mejor cuida la encapsulación, ¿eh? Y no soy ningún defensor de la encapsulación, y a mí el sistema abierto de Python me gusta bastante. Pero bueno, es la realidad, es lo que hay, y por tanto tenemos como dos oficinas, en unas en las que va a llegar los mensajes de seteo, y otras en las que van a llegar los mensajes de recuperación, y los mensajes difieren un poco. ¿Vale? De hecho, esto está mal, el mensaje es solo el nombre del miembro, cierto, en el get, pero no en el set. En el set es el valor también, ¿vale? Es parte del mensaje. Bien, vamos a empezar por el get, ¿vale? Y vamos a hacer una distinción. Ya os adelanto, las post office son, trabajando muy paralelamente, get attribute, esto ponerle los guiones bajos al principio y al final, ¿vale? Get attribute, get at, trabajando al unísono, y luego set at. ¿Vale? No termina, no es set attribute. Pero curiosamente, el reflejo de set at es get attribute. Ahora lo vemos y lo repasamos. Get attribute. Get attribute es un método mágico, es uno de los llamados métodos mágicos de Python, y es el equivalente a PostOffice. Y tiene una implementación, pues, que aquí se resume un poco, ¿no? Que es, bueno, vamos a mirar el nombre del miembro dentro de la instancia, del diccionario de la instancia. Si no está ahí, vamos a su clase, miramos en el diccionario de la clase, y si no está ahí, subimos por el MRO de la clase hasta llegar a Object. Y realmente cuando va a recuperarlo, no te lo recupera, te lo entrega y se acabó. No, realmente mira que es un objeto, tal, lo tenéis todo en el modelo de datos de Python. De hecho, lo tenéis todo en el modelo de descriptores de Python. ¿Vale? Os lo leéis ahí y es un poco lioso, pero se entiende. Vale. Intercepta todos los intentos de acceder a un miembro. Todos los intentos. Es decir, cada vez que encuentra un accesor, o sea, un punto algo, se lo está trayendo siempre y cuando no sea la expresión izquierda o un igual. Eso ya lo veremos. Eso es un set, ¿vale? Pero siempre que esté recuperando, pasará por aquí.
Entonces, tarde o temprano, vosotros diréis, vale, ¿y cómo le digo? Yo cojo el miembro, lo modifico, le hago perrerías, luego lo devuelvo, ¿no? Eso es lo más intuitivo. Digo, ¿para qué me convendría a mí interceptar el get de un miembro? Bueno, pues, por ejemplo, para hacer eso, ¿no? Para, yo qué sé, decorarlo en tiempo de ejecución. Bien, y luego, pero si lo estoy sobreescribiendo, ¿cómo recupero el miembro? Y alguno dirá, pues con getAdd, pues ni se os ocurra hacerlo con getAdd. Porque con getAdd, como es una recuperación, también va a pasar por aquí otra vez y vais a entrar en una recursión infinita. Pero bueno, eso es un detalle de implementación. Lo que tenéis que hacer es llamar a la clase, a este método, pero con la clase base, ¿vale? getAdd, dice, bueno, pues es muy curioso, porque getAttribute, si no lo he encontrado en ningún lado, mira si la instancia tiene getAdd. O sea, se lanza a recuperar getAdd. Y si la tiene, lo llama. Y si no, lanza un attribute error. Es lo que hace. ¿Vale? Así que esto se parece, pero es un fallback. getAttribute intercepta todo desde el principio y getAdd al final. Si no existe. ¿Vale? Y luego está setAdd, que como os decía, es el reflejo, es el contrario de getAttribute. Es decir, esto intercepta todo lo que intente setear un miembro. Y en principio va a ir a ponerlo en el diccionario de la instancia, pero es más complejo. ¿Vale? En principio va a ir a ponerlo ahí. Importante, esto es una cosa que pasa con algunos métodos mágicos. Hay algunos métodos mágicos que los tienen toda la jerarquía de objetos, todo. Y sabéis que en Python las clases son objetos, también. Entonces, cuando vais hay algunos métodos mágicos, hash es uno de ellos, setAttribute es otro, getAttribute es otro, que o los invocas explícitamente, ¿vale? A través de esta sintaxis, pero con unos paréntesis aquí, o si no, cuando vas a usar setAttribute o getAttribute, se salta la instancia automáticamente. En vez de hacer instancia.el método, hacen type de la instancia punto el método y le pasan la instancia como primer parámetro. Esto también se explica en el Python Data Model y también lo podéis ver detallado ahí. ¿Vale? Es una nota. Lo digo porque dices, pues voy a cambiar la forma en la que se despachan los mensajes por instancia. No podéis. Por instancia no, por clase sí, pero por instancia no. ¿Vale? Si probáis esto se lo va a saltar. Si probáis esto tal cual, aquí lo que hago es, dinámicamente le digo, venga, métele un nuevo método, ¿vale? El método tiene que unir una función con una instancia. Le dices, venga, pues le pones un nuevo método a que no haga nada. Que imprima eso y ya está. Y probáis esto de aquí y asigna uno. No va a pasar por aquí, se lo va a saltar. ¿Dudas? ¿No tendría que tener el lambda un parámetro? ¿Ni siquiera va a pasar como primer parámetro? Sí, sí, probablemente eso, a lo mejor eso peta. No va a petar porque ni siquiera va a intentarlo. ¿Vale? Sí, es verdad. Si llegara a invocarlo, petaría, porque le hace falta un parámetro. Sí. Pero es que no lo va a hacer porque no va a pasar por él. ¿Vale? Se lo va a saltar, va a ir a por el de la clase y el de la clase tiene la implementación por defecto. Digo, joder, si yo lo probé, ¿por qué no estaba petando? Pues exactamente por esto. ¿Vale? Bien, y ahora vamos a verle un poco la magia a las fuzzy APIs estas, ¿no? Bien, la gracia, este es el objetivo. Es, bueno, si cometo un pequeño error, lo que quiero es que la API sea lo suficientemente inteligente para imaginarse a qué miembro me estoy refiriendo y recuperar ese corrigiendo el error. Digo, vale, pues esta es la idea. Digo, bueno, pues la idea es usar el método más similar mientras que no haya ambigüedad. Y la primera implementación de esto yo usaba una librería que se llama FuzzyWuzzy. ¿La conocéis? FuzzyWuzzy es una librería para cosas fuzzies en general, pero luego vi que la implementación realmente tiraba de difflib y dije, venga, todo con la librería estándar. Entonces, difflib tiene una clase que se llama sequenceMatcher para calcular la similitud de dos secuencias. Es muy tonto el cálculo, ¿vale? De hecho, no es el cálculo que usa IP, que os lo pongo en las referencias, está ese. Y es un poco más complejo. Este es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es eso. La función de similitud
es crear el objeto sequence matcher con las dos cadenas, ¿vale? Este non es que ignoro, y aquí no quiero que ignore nada, es una función que me diría que ignoro en cada una. Y llamar a ratio, ya está. Y esto da un número entre 0 y 1. 0 no se parece en una castaña, y 1 son idénticas. Esa es la gracia. Digo, bueno, pues mi getAttribute tendría que tener una pinta como esta. ¿Vale? Defino una lambda que dice si es similar, el threshold, pues uno que le he puesto yo, que me convenía. 0,8, mayor, si hay una similitud de más del 80%, pues entonces son similares. Ahora saco la lista de todos los similares que hay entre mis métodos y los listo con esto. Y si no hay matches, es que hay demasiados que no se parecen, ¿vale? O si la longitud de los matches es más que 1, lanzo un attribute error. En la versión que habéis visto la lanzaba un ambiguity error porque la librería está un poco más elaborada, tenéis el código también y lo podéis ver. Y si no, pues entonces llamo al getAttribute, que sería una auxiliar, ya os digo, esto lo tendría que llamar realmente con la del padre. No, perdón, no lo llamo con la del padre, perdón, llamo a getAttribute normal, porque, bueno, os acordáis que getAttribute solo intervenía en el caso en el que el método no existiera, el miembro no existiera, entonces intervenía getAttribute. Pero yo precisamente lo que he hecho con todo esto es encontrar uno que sí existe. ¿Vale? Entonces, como ese sé seguro que existe, porque está en la colección dir, tiene que existir, pues lo pido con getAttribute, que quien lo va a interceptar, quien va a hacer toda la movida de recuperarlo, es getAttribute, no este es el fallback, en caso de que no esté. ¿Vale? Entonces, en caso de que no esté el método que lo estoy pidiendo, intenta corregirlo y si solo tienes una posibilidad, le devuelves eso. ¿Vale? Muy bien, pues ya está. Ahí tenéis la librería y si luego sobra tiempo le podemos echar un vistazo a la implementación de cada uno. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Una idea que se me ocurre sería, por ejemplo, si yo tengo un método que espera un tipo de entrada concreto y lo llamo con otra entrada distinta, que sea capaz de corregirlo. de generar otro método adaptado. Sí, entiendo. De tener dos métodos, Entiendo. del mismo modo que se sobrecargan operadores en otros lenguajes. Sí. Tener algo parecido. Hay un problema, ¿vale? Hay un problema, y es que eso se podría hacer si el mensaje fuera considerado el nombre. O sea, lo que estaba preguntando, si lo habéis entendido todos, es si puedo tomar alguna acción, realmente es si puedo tomar alguna acción en función de lo que me venga acompañando al nombre. Y la respuesta es no, porque en las post-office el único mensaje que se recibe es el nombre. No tenemos ni puñetera idea de los parámetros, ¿vale? Eso es un problema. Eso es un problema que, por ejemplo, que yo sepa, en los mensajes de Smalltalk no está. En los mensajes de Smalltalk tú pones el objeto y todo lo que hay después es mensaje. Es verdad que todo lo que hay después se divide en selector y parámetros, pero a la post-office le llega todo. Entonces podría tomar decisiones en función del nombre y lo que le ha llegado, pero aquí no, porque tu mensaje es el nombre. Pero el método mágico de call igual sí. Al método mágico de call igual sí, pero ya no es una post-office. De hecho, cuando tú llamas a call explícitamente, estás pasando por el getAttribute otra vez. Sí, o sea, tienes que hacer todo por el call. Claro, por eso lo que se hace es decorar. Para hacer eso, te creas una metaclase que interfiere el modo en el que se crea la clase y decora todos los miembros, por ejemplo. Esto es interesante, por ejemplo, tenerlo en API REST, en métodos que no tengan side effect, no en un post, pero sí en un get. Si he puesto car, se me ha ido el dedo y he puesto car con K, el get cars, pues dame los coches, que probablemente... Ponme un mensaje, adviérteme que la he cagado usando la API, pero dame los coches que probablemente me esté refiriendo a ellos. Bueno. Bien, os voy a contar otra batallita de Git que seguro que os ha pasado. Dices, bueno, tengo este Git que tenía antes,
Y no me digáis que no habéis perdido nunca una mañana entera porque un tío hizo un push F al repositorio remoto y tenéis que arreglar la historia. Bueno, ese es el caso más grave, ¿no? Pero seguro de, he perdido mis cambios. Y dices, a ver, ¿qué has hecho? Hay una gráfica muy buena que da un montón de pasos que hay que seguir y en general acierta siempre. Y a veces dices, madre mía, es que debería haber como un Git o como cualquier versión de control de versiones, cualquier programa de control de versiones tenía que tener un modo noob en el que tendríamos que empezar todos, donde no pudiéramos joder nada y luego, ya cuando te sientes así con ganas, ya pasar al modo experto, ¿no? Vale, bueno, pues esto también se puede hacer con control de acceso. Yo os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Teníamos el Git original, ¿vale? Y yo lo que quiero crear es una especie de local Git. Es decir, un Git que me permita las típicas cosas que voy a hacer en local, pero que no me permita hacer un push. Pero yo ya tengo mi clase Git, ¿vale? Entonces, acordaos que tengo aquí mi clase Git y ahora hago... Y ahora hago local Git. Y digo, local Git es restringir Git a... Y le doy aquí una serie de comandos. ¿Todos lo leéis? Va. Y le digo, venga, pues ¿qué es lo típico que puedes hacer? Bueno, status, no, esto lo puedes hacer log, puedes hacer div, puedes hacer add y puedes hacer commit, por ejemplo. Puedes hacer commit. ¿Vale? Ahí que dice, takes from... Ah, claro, perdonadme, pero lo he hecho sobre la instancia y lo que quiero es una clase nueva. Así. ¿Vale? Entonces ya tengo ahí local Git, pues que es como un Git restringido. Vamos a probarlo. Access to interactive is not allowed. No, esto os voy a pedir que no sé, cerréis los ojos o algo, porque estoy a punto de hacerme un spoiler. Pero lo corrijo, no os preocupéis. No, eso es por una cosa que no debería haber salido aún, pero no importa. Lo hago aquí, lo cambio aquí y ya está. A ver. No panda el público. Problemas del directo. Ah, sí. Claro. Vale, sí. Tiene su sentido. ¿Dónde os estaba enseñando yo esto? Ahí mismo. Vale, sí. Tiene la cosa de que como lo estoy limitando tengo que darle interactive también. Es una limitación. No podía ser perfecto. Vale. Ya está. ¿Vale? Porque esto restringe el acceso a todos los miembros públicos. Como interactive es público y lo necesita en su propia creación, ¿vale? Es una cosa que tengo que corregir, puedo corregir, pero no me dio tiempo para esto y no me he acordado. Entonces, bueno, yo le permito el acceso a todo eso y además tiene sentido, ¿no? Si él lo quiere usar en modo interactivo, que lo use. De paso está. ¿Vale? Y en principio, cuando veáis la implementación, no he restringido el acceso a los miembros privados para que ella por dentro pues, pueda seguir gestionándose como le dé la gana. Y entonces, pues ahora podemos intentar hacer un push y solo el intento de acceso ya nos dice que el acceso a push no se permite. ¿Vale? Directamente. Y, bien, ¿cómo hacemos esto? Volvemos a la presentación. Y la idea es hacer subclases proxy, ¿no? Restringida. La idea es esta. Tenemos una clase base. Le damos y queremos otra clase con un acceso parcial a su API pública. Bueno, pues si nos dan una whitelist de lo que puede usar, lo único que tenemos que hacer es interceptar todos los accesos
e interceptar todos los seteos, ver si están en la whitelist, y si lo están, le dejamos, y si no, no lo dejamos. Entonces, la implementación poco elaborada es más o menos esta. Y la buena la tenéis también con el código, y la tenéis en... Bueno, la buena ya veis, que no da tan buenos resultados, pero bueno. La tenéis ahí también, ¿vale? La idea es, venga, como tengo que... como es una cuestión de control de acceso, me tengo que colar en todos los accesos. Así que ya uso getAttribute, ya no uso getAtt, que era el fallback, por si no estaba. Ahora tengo que interceptarlo todo. Y tengo la base y la whitelist. Pues ya está. La implementación es muy sencilla. Si empieza por guión bajo, que es como empiezan todos los métodos mágicos, que se las apañe él. Y si yo sigo el convenio de que con guiones bajo acceso a las privadas, a mis privadas y a mis internas, pues esto me da igual. La clase que se acceda a sí misma, eso me da igual, ¿vale? Pero que un usuario no pueda usar las públicas, que solo pueda usar las públicas que yo necesito. Si veis, si volvemos al modelo donde realmente solo podemos pedir la variación del estado mediante métodos, primero esto no te hace falta y se simplifica un poco. Porque yo no podría hacer un interactive igual a true, tendría que hacer un set interactive true. Bien, entonces, se entiende, ¿no? Yo no creo que aquí haya ningún problema. Cuando intento acceder, si está en la whitelist, si no está en la whitelist, runtime error. Y si sí lo está, pues se devuelve el atributo. Está reescribiendo el método este para la subclase que has hecho. Eso es. Cuando veáis el código veréis que es un poco más complejo porque las clases se crean dinámicamente, ¿vale? Como las clases pueden vivir dentro de las funciones y pueden acceder a las variables de la closure de la función, pues yo a la función restrict le paso la base, y es que es tal cual, la base era la base y la whitelist, que era lo que ponía en tú, ya está, y lo sustituye, y la clase la genera dinámicamente. Una duda. Sí. Todos los métodos entonces entran por getAttribute. Todos los Y métodos. setAttribute se indica para acceder a los atributos. Para setearlo, cuando encuentra que va, cuando hay una... o cuando llamas a setAttribute, o cuando encuentra la expresión igual. ¿Vale? Vale. Y ahí tenéis la función. Vale. Y ahora, yo me he querido dejar, no sé si tendremos tiempo, me he querido dejar lo que considero que es el experimento más interesante para el final. Aquí ya habéis visto lo que es un control de acceso. Ahora vamos a mejorar un poquito el control de acceso y vamos a hacer alguna brujería. De hecho, hasta en el tren me hice un dibujo y todo, pero digo, esto no se entiende. Y os lo enseño, pero vamos a intentar introducir miembros privados, ¿vale? Esto debería poner miembros ahí. De hecho, lo pone. Ya no tengo conexión y he perdido la fuente. Lo cambié. Miembros privados, ¿vale? Es decir, ahí lo hemos visto, casi lo hemos visto, ¿vale? De hecho, lo que hemos visto es ver que podemos identificar los miembros privados siguiendo un convenio, es cierto, que es el guión bajo. Pero lo hemos visto. Digo, parece que si empieza por guión bajo, como podemos tomar decisiones en función del mensaje, si empieza por un guión bajo podríamos restringir el acceso, pero claro, entonces deja de funcionar todo. Porque pensad que es todo intento de acceso. A Python le da igual que el acceso esté dentro de la clase, el scope de clase no es trivial de determinar. No voy a decir que es imposible, si no, no sería posible, si no, no podría haber hecho nada. Pero no es trivial, ¿vale? Entonces, cuando vosotros accedéis dentro de la declaración de la clase a una variable privada, también estáis pasando por getAttribute. De hecho, es el paradigma de objetos. Si yo me quiero pedir algo a mí mismo, realmente no me lo pido a mí mismo, me mando un mensaje a mí mismo. Es la gracia. Muy bien. Otra vez, vamos a verlo en acción. ¿Os acordáis que al principio he creado una clase aquí, me he equivocado de path y he cambiado el path modificando los internals directamente? Pues voy a repetir lo mismo, pero alterando el programa Git para que tenga estas restricciones de acceso, ¿vale? Bien, entonces esto está preparado, ¿eh? No os creáis que voy a programármelo aquí. Aquí explicaré el concepto y de nuevo tenéis el fuente. A ver, ¿dónde estoy? Estoy en... Ah, vale. Vale.
yo ya me he creado este módulo, el protected, ¿vale? Y esto, ese protected que hay aquí, es una metaclase. ¿Vale? No os asustéis, la metaclase lo único que hace es decir cómo se debe crear la clase. Como los atributos que voy a modificar, las funciones que voy a modificar son los métodos mágicos de la clase getAttribute y setAttribute, uso una metaclase porque en el momento de crearla le inyectaré estos dos métodos. Ya está, solo por eso. Luego veréis el fuente y es bastante trivial. ¿Vale? Entonces, lo único que le voy a decir aquí es que ahora su metaclase es protected. De hecho, lo que se guarda en el repositorio está así y ahora está, esto de aquí debería desaparecer. A ver. Sí, ya no hay modificaciones respecto a lo que hay fuera. Vale. Bien, pues voy a parar este Python. Uno nuevo. Y voy a repetir el ejemplo. ¿Vale? Era este. Ahora era este será el que me equivoqué. Habéis visto que la creación tarda considerablemente más. La implementación que hay está dada para motivos didácticos, es bastante naif. Se podría mejorar, seguro. A partir de la creación, la clase es rápida. Bien, y ahora voy a cambiar su path. Voy a intentar cambiárselo a cualquier cosa. Ahí y nos lanza una excepción que es private member access. ¿Vale? He intentado acceder a una privada. A los métodos mágicos no hay problema. ¿Vale? La clase identifica el mensaje como un método mágico, es decir, ve que comienza por 2 guiones bajo, no hace la comprobación del final, tendría que hacerlo también, es un convenio, pero bueno. Pero en principio no lo hace. Ah, claro, no tiene call, pero podría tener hash, a lo mejor. Sí, hash sí, está aquí. Bueno, lo repito, aquí no hay ningún problema. Pero para los privados ya no puede, ¿vale? Y os he enseñado un set, pero bueno, os puedo enseñar sencillamente el get, que es hacer así. Esa es lo mismo. El modo interactivo sigue siendo accesible. Y interactivo. A ver. Es que os lo creéis o no, me tengo la V jodida. Vale, y con esto pues ya podría hacer un status. ¿Vale? Y si queréis más, podemos hacer esto también. Habéis visto que ha tardado igual. Y este status sigue dándome respuesta, no he puesto el modo interactivo. Y esto sigue petando, o sea que se comporta bastante bien en clases heredadas. Fusify crea una clase nueva que hereda de la anterior. ¿Vale? Así que realmente no es acceso a miembros privados, lo podéis ver como una especie de restricción para variables protegidas. Funcionan por toda la cadena, por toda la jerarquía de clases. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? Pues con hacks feos. Bueno, esta es la idea. Deniega el acceso a los miembros que empiecen por guión bajo si se usan fuera de la clase, de la declaración de la clase o de las subclases. Bien, pues lo más importante es la idea, ¿vale? Digo, mira, vamos a hacer una cosa. Como Python es altamente reflexivo, vamos a hacer una cosa. Vamos a inspeccionar, vamos a localizar dónde están las declaraciones. Si es que se puede, si no se puede, la hemos cagado. Pero se puede. Vamos a localizar dónde están las declaraciones de toda la jerarquía de clase. La jerarquía la tenemos. Yo, ante una instancia, tengo su type, que es la clase, y luego tengo el MRO, que es la linearización de toda la jerarquía. Así que eso lo tengo. Voy a transformar cada una de ellas en los bloques donde creo que está en el código. Como necesito ficheros, ya os podéis imaginar que si esto lo probáis sobre una consola no va a ir, y de hecho no. ¿Vale? Digo, venga, pues las declaraciones, al final es un scope
sintáctico, ¿no? Va desde el class hasta el final de la clase. Uno, otro, 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 otro. Y ahora, como puedo inspeccionar el entorno de ejecución actual, lo que indica también el número de línea y el fichero en el que voy, digo, bueno, como todas las llamadas pasan por getAttribute, todas, el que llama al método, el que requiere el método, tiene que ser el stack anterior. ¿Vale? Esa es la idea. Como todos pasan por mí, como todos pasan por la función getAtt, quien me esté usando tiene que estar en el stack anterior. Ese stack anterior tiene un nombre de fichero y tiene un número de línea. Pues ya está, comparo con mi referencia y si cae dentro de alguna de esas, es un acceso legítimo y si no, no lo es. Se acabó. Home. Inspect. Ese es el módulo clave. ¿Vale? Tengo esto, como pongo ahí en la nota, tenéis que pegarlo en un directorio, en un fichero y entonces lo veréis. Defines la clase, importas inspect y llamas a getSourceLights y por eso está lento al principio, porque te devuelve todas las líneas que forman esa clase y el offset dentro del fichero. ¿Vale? Y luego el MRO. Así que es muy sencillo. Tengo la clase del objeto ahí. Saco las clases, ignoro el objeto ya construido object, quito el último de la jerarquía, porque ese no está, no me puede dar un file number o y además no lo puedo tocar, o sea que perfecto. Ese lo quito, no me sirve. Y me creo mi array source, y ahora le digo, por cada clase, el source files, inspect, get source file, ya está. Las líneas el offset, lo que os he puesto en el anterior. Y ahora digo, pues ya está. El end será el offset más la longitud de las líneas. ¿Ya está? Y ahora digo, vale, pues mete un nuevo, bueno, esto debería ser una tupla, ¿no? Pero mete un nuevo ítem que sea el source file, el offset, el start y el end. Y ya tengo todos los bloques desde los cuales un acceso sería legítimo. Ya tengo mi set con el que comparar. Ahora queda la otra parte, que es ¿dónde está el que me ha llamado? Eso es lo que falta. ¿Dónde está quien me envía el mensaje de que haga no sé qué cosa? Muy bien. Uy, perdona. Bien, pues para eso tenéis en Inspect también getOuterFrames y CurrentFrame. Tenéis esas dos. Si os hacéis este ejemplo es muy ilustrativo. ¿Vale? Si os hacéis este ejemplo, vais a ver y luego llamáis a C, os va con esto, con el getOuterFrames, pasándole como parámetro el frame actual, el CurrentFrame, os va a salir una lista donde os va a poner A, B, C. Ya está. Y vais a verlo entero. Y esa lista realmente es una lista de tuplas donde te viene, adivinad qué, el número de línea y el fichero. Son tuplas súper largas, pero curiosamente no, si no, no podrías inspeccionar el stack, ¿vale? Si no, no podrías hacer el depurador basado en Python, pero te viene el número de línea y el fichero. Ahí tenéis el código, ¿vale? El código es algo más complicado, pero al final es una comparación. Es dónde considero que están los trozos válidos, dónde están los trozos y una comparación de uno con otro. Prácticamente esto. Tenéis la clase A, esto es un miembro privado y esto es getAttribute. Tenéis la clase B, que hereda de la clase A y que usa el miembro privado de A. Y luego la clase C que intenta usar el miembro privado de A. Y luego la consola. La consola se ejecuta en este entorno. Entonces, se intenta hacer b.public. Entonces, cuando se hace b.public, cuando lo hacemos aquí, en el stack está la consola. Luego está este método privado que se llama public, pero él intenta acceder a esto. Luego se le envía un mensaje, el mensaje de acceso se le envía realmente a este getAttribute, a este. Y se mira si el acceso está en una de las fuentes, que es, como os he dicho antes, el anterior al stack, siempre el anterior. Se mira si esta cosa azul aparece en los entornos donde es legítimo usarlo, que están aquí, se obtienen a partir del MRO. Dicen, este azul, en pocas palabras, ¿este azul está aquí arriba? Sí, pues es legítimo. Y cuando accedo aquí, la consola se mete, el sistema apila la consola, ya la tiene apilada, apila
el método de morado, que intenta acceder al miembro privado, y luego llega al verde, al getAttribute, ¿vale? Y dice, el morado, el anterior, ¿está en los legítimos? No está, y deniega el acceso. Y ya está. ¿Más dónde leer? Bueno, pues ese es el correo que os decía de Alan Key. Esto es una parte de la Wikipedia que habla sobre el dispatching de Smalltalk. Luego es el Python Data Model, es una referencia básica si queréis trastear a este nivel. Y luego esto es lo que inspiraron la Lightning Talk, que es un artículo de hacer command line parsing pues un poco más inteligente. Y esta es la distancia que usa Git, esta es la implementación que usa Git para obtener la distancia entre dos comandos, por si la queréis de referencia. Y ya está, ese soy yo, y eso es mi Twitter, mi blog y mi Git. Si hay alguna pregunta. Todo esto que has dicho, puede haber dicho ya, pero no lo entiendo muy bien. Se hace a nivel de clase. Sí. A nivel de distancia no se puede hacer. No, porque el propio entorno de ejecución, esto te lo explica muy bien en el data model, ¿vale? Pero, imagínate, como getAttribute, tú sabes que a una clase le puedes pedir un atributo. Si llamara al de la instancia directamente, esa llamada, ¿para quién sería? Sí, porque tú la pones ahí para modificar cómo se despachan los mensajes a las instancias. Entonces la has podido sobreescribir. Si se llamara directamente a la de la instancia, estarías llamando a esa. Y no estarías con el method dispatching que tú quieres. ¿Vale? Mira, tú tienes el objeto y le dices, mi method dispatching es súper trivial. Consiste en anular todos los accesos. Todos devuelven none. Así que haces getAttribute, return, none. Punto. Vale. Si llamamos al de la instancia, ahora tienes la clase. Y quieres recuperar un atributo de la clase, por ejemplo el MRO, ¿vale? Que es guión bajo, MRO, guión bajo, guión bajo. Cuando le mandas el mensaje de recupérame el MRO, se lo estás mandando a su getAttribute, ¿vale? Si estuviéramos accediendo directamente al de la instancia, estaríamos accediendo a uno que devuelve none. Pero no ese es el que queremos. Nosotros queremos el que use la clase, no el que usen sus instancias. Podríamos querer el que usen sus instancias, pero si tenemos un método para redefinir el del padre, el del padre, el del padre, eso es fácil. Si no, no. Si no, es imposible. Entonces se tiene que llamar al de su clase. ¿Quieres hacer eso y que los dos tengan lo mismo? Perfecto. Haces una clase proxy en medio de type. Sabes que todas las clases realmente son objetos del tipo type. Pues te haces una metaclase que no hace nada, que solo hereda de type, y se lo pones a esa metaclase. Entonces ya sí. En el modelo de... Pero si lo quieres cambiar en vivo o no, porque ya tiene una clase aquí. Accedes al de la clase. El problema es que no puedes cambiar cómo se le van a mandar los mensajes a esa instancia. No puedes, es una limitación del entorno de ejecución. ¿Vale? ¿Que se puede emular? No lo dudo. Si he podido meter las privadas, pues supongo que alguna forma habrá de que puedas hacerlo. Pero en principio no puedes. Para las primeras privadas, he entendido bien, y haría falta el código fuente. O sea, si tuviera un punto .py, ¿el tío sería capaz de compilar y hacer alguna cosa? Si investigas las funciones, todo lo que está en la stack, al final es un código, es code. Al final no acabas en un fichero que representa el módulo, pero para encontrar los bloques necesitas los fuentes. Sí. Al final acabarías en unos code, ¿vale? En unos objetos code que llevan el código compilado de Python. Es muy interesante investigarse los frames, porque en ningún momento, y es lo que refleja que en Python todo es un convenio, todo el sistema de objetos que se han montado es un convenio, porque tú escalas por el frame y nunca ves una referencia, estás en tal función de tal clase. La clase es una ilusión. Es muy curioso, porque si realmente la clase fuera tan inherente al lenguaje, digo yo que me podría decir, estás en el método de la clase tal, pero no lo hay. Es muy curioso investigarlo. Luego eficiente, esto... No lo he probado. A título didáctico, y no lo he probado. ¿Vale?
Pero es totalmente dinámico, no creo que sea especialmente caro. Y se me ha ocurrido, mientras pensaba en ello, cómo haríais para tener, podríais hacer un get attribute un poco mejor, para que sí que dependiera del nombre y de los mensajes. Sí, podríais. Un poco raro, ¿vale? Tendríais que decorar cada uno de los métodos públicos, decorarlos, de tal manera que lo primero que hicieran fuera enviárselo a un método especial que definiríais vosotros, donde os manda el nombre y los parámetros, ¿vale? Os colocaríais ahí en medio, justo ahí, nada más entrar en la función, lo mandaríais al vuestro, esa sería vuestra nueva post office, realmente llegaría a la post office oficial. La post office oficial os la mandaría a vuestro método decorado caería dentro del decorador, y el decorador os lo mandaría a vuestra post office extendida. Pero claro, eso es decorar todos los métodos y decirle a la gente que lo extienda dinámicamente, que lo extienda con un decorador concreto que tú le has dado, porque si no, no va. Si no, ese método escapa a vuestro control. Y analizando el stack con lo que te han llamado. Analizando el stack con lo que me han llamado, falta un caso ahí, que es que necesitas el AST, lo pensé también. Necesitas el árbol abstracto de datos de ese momento. Y no sé si saltar del frame al árbol es fácil, o sí que sería ya necesario mucho procesamiento para encontrar exactamente ya no el punto del código, sino el nodo y dónde estás. Es decir, tendrías que saltar del stack al nodo, trepar hasta encontrar ese igual o esa llamada, ¿vale? Y entonces de ahí extraerlo. No sé cuán fácil es. Lo pensé, pero digo, esto es muy complicado. No sé si decoras la clase o le pones una metaclase, y luego podrías autodecorar todas las Exacto. Lo harías así. Esa sería la forma de automatizarlo. Sí. ¿Más preguntas? Pues ya está. Muchas gracias a todos.